Y Petronila y le damos la bienvenida a Paula Fiamma de Comunicaciones del Museo Nacional de Bellas Artes, quien nos va a contar respecto a la exposición internacional Petrona Viera, la creación sin fin, que se abre este 9 de septiembre. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Hola Antonella, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por hacerte este tiempo para conversar con nosotros y contémosle a nuestros auditores y auditoras respecto a Petrona Viera. ¿De qué va eso? Bueno, Petrona Viera fue una artista uruguaya, una de las primeras artistas uruguayas que se dedicó al arte de, de manera profesional. Eh, por un lado, ella tiene dos particularidades. Por un lado, ser mujer artista en un periodo en el que para las mujeres era difícil llevar a cabo una vida profesional. Y por otro lado, era sorda. A los 2 años ella quedó sorda a causa de una meningitis, eh, pero ella pertenecía a una familia con, con posibilidades en el fondo. De hecho, fue hija de un presidente, Feliciano Vera. Tuvo 11 hijos y sus padres se dieron cuenta de que con una debida instrucción ella podía lograr comunicarse con su entorno. Entonces contrataron una profesora especializada que le enseñó a leer los labios y a hacerse entender por lengua de signos. Entonces así ella logró comunicarse con su entorno. Y por otro lado, logró tener cierto espacio de libertad porque sus padres también la apoyaron para que estudiara arte, para que pudiera tener maestros y logró dedicarse a la pintura. No se casó, no tuvo hijos. Siempre compartió con una hermana que fue como su especie de lazarillo para poder relacionarse con su entorno, porque ella se comunicaba con sonidos muy guturales. Pero ella logró crear este espacio, este como universo íntimo en el que se volcó a través de la pintura. Y el Museo Nacional de Bellas Artes recibe alrededor de 26 piezas que son del Museo de Artes Visuales de Uruguay, gracias al ministerio correspondiente de ese país. Así que vamos a tener una muy buena oportunidad de conocer el legado de una autora importante a nivel latinoamericano. Ujú. Ahora, claro, hay varias cosas que son interesantes, ¿no? Pensar que ella era la mayor de 11 hermanos, que venía de una familia bastante acomodada, Mm. pero ser mujer en la primera parte del siglo XX siempre dificulta incluso a las mujeres de espacios acomodados y en muchos casos con muchas particularidades, porque también las mujeres que provenían de familias acomodadas tenían unos mandatos muy fuertes respecto a su clase, que era distinto a los que las mujeres de clase más baja podían tener, más baja entre comillas, por supuesto. Y claro, la historia de ella es interesante por esta capacidad de sobreponerse a estos límites, tanto físicos como sociales, y dedicarse al arte con, digamos, las facilidades que sus privilegios les daban. Pero eso no aseguraría, Paula, que fuera una buena pintora, que fuera una artista interesante, ¿no? Podría ser una historia de vida interesante, pero no necesariamente un artista interesante. ¿Qué es lo que la hace una artista interesante? Bueno, ella se suma a la corriente planista eh, que estaba en boga por esos años en Uruguay y logra ser una gran exponente de esa corriente con un tipo de obras que para la época y según ciertos cánones, yo diría modernos de la época, por supuesto logró buenas composiciones y logró contar también historias a través de su obra. Se le asocia mucho a la representación de mundos infantiles, porque bueno, ella representaba su entorno más cercano, con 11 hermanos, pero también yo diría que hay como un cierto rasgo de profundidad que tiene que ver con cómo ella miraba su entorno. Y hay gente incluso que asocia esto de que se sumara a la corriente planista, que son como planos de color sin tonos de saturación,
sin tonos de grises, sino que más bien planos, tal como dice el nombre, a su condición de sordera. Entonces ahí hay una mezcla que tiene que ver con cómo su condición quizás también la ayudó a salirse de la media de cómo tenía que ser una mujer de la élite de su momento. Quizás su misma condición la ayudó para poder tener este espacio de libertad Ujú. y lograr además tener una producción artística tan grande. Ella, de hecho, el Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay tiene alrededor de 1000 obras de ella, de una sola autora. Eso es mucho para una persona lograr hacer esa cantidad de obras y más, porque se dice que también antes de morir, ella de hecho desechó varias obras, porque ya sabía más o menos que venía a su fin, ella tuvo un cáncer. Lo escondió bastante tiempo en su familia hasta que ya no logró esconderlo y lo operaron. Pero ella se preparó para su muerte y ordenó sus archivos y también desechó varias obras. Claro, entonces es interesante pensar que ella hizo una misma curatoría respecto a lo que iba a ser la herencia, ¿cierto?, pictórica que ella iba a dejar. Así que si quieren conocer la obra de Petrona Viera, la obra desarrollada además digamos, ella muere en 1960, la mayoría de su obra es desde los años 20, 20 a diríamos, 30. hacia adelante, Uh-huh. para poder tener una mirada muy particular. Entonces, desde Uruguay, además un país tan rico en términos artísticos, con una mirada tan particular respecto al mundo, y eso va a estar entonces a partir de este 9 de septiembre y hasta el 29 de enero en el Museo Nacional de Bellas Artes, que además también tiene otra novedad muy bonita de otra mujer fantástica, en este caso chilena, que es Rebeca Mate, porque la escultura de esta gran escultora nacional, Ulises y Calipso, se integra a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes a partir de un comodato del Club de la Unión hacia el Museo Nacional de Bellas Artes. Cuéntanos respecto a la historia de esta obra y por qué emoción está ahora en el Museo Nacional de Bellas Artes, con el que Rebeca Mate ya tiene una relación importante, ¿no? Sí, bueno, la escultura fue realizada en 1915, pero ella la donó en 1925 al Club de la Unión para que se exhibiera, en un momento en el que la noción de cómo los espacios públicos podían ofrecer distintas alternativas culturales al público estaba recién partiendo prácticamente. El edificio del museo se inauguró en 1910. Eh, entonces ella dona esta escultura al Club de la Unión, y el Club de la Unión este año, por una figura de comodato, la entrega al Museo Nacional de Bellas Artes. El traslado fue casi una epopeya, son 4,5 toneladas, se tuvo que sacar con un camión grúa desde uno de los balcones del Club de la Unión. Y esta escultura se suma a otras esculturas que tiene el museo, eh, y el público va a poder apreciar mucho mejor su legado, porque son obras las que nosotros tenemos que, hay una que representa un mito que es como conocida como el eco, Uh -huh. pero aquí hay un mito que se representa a Ulises y Calipso, que cuenta cuando Calipso dejó partir a Ulises, que gracias a la mediación de los dioses logró salir de la isla donde estaba retenido y encantado por Calipso. Pero también se habla de Rebeca Mate como una especie de sujeto político que representa muy bien durante el periodo entre guerras y con mucha conciencia esta relación entre mujeres que dejan partir a los hombres que van a la guerra, o también con la escultura que tenemos al frente, en el frontis del museo, que se llama Unidos en la Gloria y en la Muerte, por ejemplo, como los hombres fallecen en un periodo en que había muchos aviones de combate y fallecían en el vuelo. Uh -huh.
Ahora hay que decir que Rebeca Mate a mí me parece alucinante, su historia es muy alucinante. Uno podría decir, bueno, se parece un poco a la que acabamos de conversar, cierto, de Petronila Viera, pensando en que ella como mujer de clase tuvo la posibilidad de estudiar, de irse a Europa a estudiar, pero de nuevo, eso no asegura que va a transformarte en un artista relevante. Y el caso de ella, a mí cada vez que voy al Museo Nacional de Bellas Artes, siempre me detengo en Crudo Invierno, que es una obra que ella hace cuando tiene 32 años, y que es una obra que a mí siempre me da frío. Ahora, muy impactante y Sí, seguramente si han estado en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el hall principal la han visto, porque es una obra en donde sale una mujer con un niño, que están unos inmediatamente siente, ¿cierto? Expuestos al viento y a la nieve y a la brutalidad de un invierno brutal, lo dije repetidamente, ¿no? Y que, claro, y que de alguna manera puede hablar de esto, lo que tú dices, Paula, al mismo tiempo de marcar un hito en términos de época, ¿cierto? Pero también de la gran técnica, o sea, la capacidad ujú, tremenda de la técnica de Rebeca Mate, que permite que sus obras sigan teniendo cosas que decirnos, a pesar de que muchas de ellas están sobre los 120 años de historia, ¿cierto? sí. Es que no solamente tiene que ver con la técnica, que ella claramente la dominaba, se formó en Europa, principalmente en Florencia, precisamente porque ella era una mujer de la élite que podía viajar y vivir alternadamente en Chile y en Europa, pero lo particular es su profundidad para representar estas escenas. Por ejemplo, el Horacio, que es una escultura que también la creó ella y que es parte de la colección del museo, ella lo representó a los 26 años. Y ahí, a los 26 años, ella representa a un hombre mayor, a una persona que podrá, a mis ojos, no sé, podrá ser una persona de más de 50 años o más, y que es precisamente un hombre que está, que dice, bueno, a mi hijo lo tienen que culpar igualmente aunque sea mi hijo, que lo hace Ujú, como una especie de, no, no sé si de, no, no un rey, pero un republicano al mando. ujú. Entonces, ella tiene la capacidad y la profundidad de leer a las personas y de representarlo. Y ahí está también como ella, porque ella es una gran artista. Por otro lado, tiene que ver con que ella, según dicen algunas investigadoras, como por ejemplo Gloria Cortés, que es curadora del Museo Nacional de Bellas Ujú. Artes, y Eva Cancino, que es la encargada de colecciones del museo, ellas lograron pesquisar, por ejemplo, el tipo de lecturas a las cuales ella tenía acceso, que eran muchos ensayos psicológicos, otro tipo de lecturas a las que no estaban acostumbradas a leer las mujeres de su clase y de la élite, que Ujú. tenían que ver con muchos ensayos más bien científicos. Entonces ella tuvo otro tipo de formación que seguramente le permitió también representar con ese nivel de profundidad a las personas que están caracterizadas en su escultura. Bueno, ya lo saben, ahora hay una nueva obra de Rebeca Mate para poder ver ahí en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ulises y Calipso, que se une entonces a Crudo Invierno, a Horacio y a Le Chantement, más conocida como El Eco, que está ahí, que pueden tener ahí el diálogo de esta gran escultora chilena. Así que ya lo saben, vayan a visitar las obras de Rebeca Mate y también a partir del 9 pueden disfrutar de esta retrospectiva de Petrona Viera, la creación sin fin, además de lo que ya está en el Museo Nacional de Bellas Artes, está lo de Norton Massa, que ha tenido muchísima atención. Se viene, vamos a estar hablando de eso, de Cecilia Vicuña pronto, tenemos muchas ganas de ver Próximo año. Sí. aquello y por supuesto materia humana de la que estuvimos hablando hace tiempo y todavía tengo que ir a verla, Paula, así que cuando la vea ahí te lo comento. Oye, Eh, perdón, ¿puedo agregar algo? Es que Agregue tenemos nomás. un programa de actividades que están asociados a la exposición de Petro Naviera. Empezamos el día antes con una entrevista en vivo a la curadora, que es María Eugenia Grau, a través de nuestro canal de YouTube. Y luego seguimos también con un programa de visitas mediadas para personas con discapacidad, con sordera o alguna para discapacidad visual. Así que les recomiendo que visiten nuestra página web
www.mnba.gov.cl, y ahí está el programa asociado a esta exposición. También tenemos una visita guiada por parte de la curadora el día viernes a las 12. Así que Perfecto. siempre en torno a nuestras exposiciones siempre hay otras actividades que permitan al público apreciar mejor estas exposiciones. Claro que sí, porque la idea es que podamos entenderlas, disfrutarlas, sentirlas y trascender a través de las propuestas que nos entrega el Museo Nacional de Bellas Artes. Hemos conversado con su encargada de comunicaciones, Paula Fiamma. Paula, como siempre, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ustedes por esta ventana. Nosotros tenemos que irnos rápidamente y dejarles invitados para que sigan en la compañía de Radio Universidad de Chile y para que mañana a las 10 nos encontremos en un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao. Ritmo que martilla mi